Hola chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente para nuestra clase de sociales. Listo. Hoy vamos a trabajar con el siguiente objetivo. Comprender el concepto de gobierno, nación y cómo se define una región. Listo. Concepto de gobierno. El Estado se manifiesta ante sus miembros por medio del gobierno y las diferentes instituciones que lo componen. El término gobierno hace referencia a todas las acciones que ejercen las autoridades para orientar el ejercicio ciudadano, la economía y educación de los habitantes de un país. Los sistemas de gobierno. En la actualidad se distinguen cuatro sistemas de gobierno que se diferencian por el tipo de relación entre el Estado y los ciudadanos, la composición de sus instituciones y organismos, sus integrantes y sus estrategias para el ejercicio de la autoridad. Vamos a empezar con el gobierno autocrático. Este gobierno está formado por una sola persona, se denomina dictador, o por varias juntas militares que participan unidas. Aquí los ciudadanos no participan y las leyes son generadas y modificadas por disposición de esta unidad autoritaria. El gobierno totalitario. Este tipo de gobierno, un partido único o un grupo de poder dirige todas las instituciones del Estado de tal manera que la sociedad debe seguir los principios del partido cuya directriz es una ideología. El gobierno monárquico. En un gobierno monárquico el poder se sucede de generación en generación o por tradición y el jefe es el rey. El gobierno democrático. En este tipo de gobierno los ciudadanos poseen el poder y lo ejercen por medio de la elección libre de sus representantes. Aquí tenemos un ejemplo de una característica de un gobierno totalitario. ¿Qué es la nación? Se denomina nación a una colectividad de personas que comparten una identidad común sustentada en tres factores: territorio, historia y cultura. El territorio es el espacio geográfico de esa comunidad. La historia, que se nutre de los hechos significativos del pasado que se mantiene vigente de generación en generación. La cultura está conformada por los hábitos que practican, el sistema de creencias y los valores. Hay dos clases, la que tiene objetividad y la que es subjetiva. La objetiva son las personas nacidas en un mismo territorio o por aquellas que, habiendo nacido en otro país, optan por nutrirse y ejercer el derecho otorgado por este país. Es decir, son las personas que pasado algún tiempo piden residencia en aquel país donde llegan. Subjetivamente, por la voluntad y el deseo de pertenecer, además de la conciencia de tener un origen común. ¿A qué se refiere esto? A que esa persona no nació puntualmente en ese país, pero alguno de sus padres sí nació en ese país. Eso le da cierta nacionalidad a esa persona. Entonces, esa persona por voluntad puede ir a ese país y pedir la nacionalidad correspondiente. El Estado-Nación. A lo largo de la historia el concepto de Estado-Nación ha sido modificado gracias a fenómenos como las revoluciones industriales, la Revolución Francesa o las guerras mundiales. Así pues, pueden existir diferentes grupos sociales dentro de un mismo territorio, cada uno con características particulares que sin embargo deciden hacer parte de un pueblo más grande, conforman un mismo estado y construyen una misma historia. Algo que, por ejemplo, podemos dar como ejemplo de nación es los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol dentro de sus países despiertan mucha nacionalidad dentro de sus habitantes. ¿Cómo se define una región? La geografía política ha dividido y reconocido el espacio geográfico en regiones con el propósito de organizar y planificar administrativamente los territorios. Una región es un espacio delimitado
a partir de criterios específicos como las condiciones ambientales, los recursos naturales, las necesidades administrativas, económicas, culturales o políticas. El proceso de regionalización. Estas características pueden englobar aspectos sociales de gran escala, como la economía o también interacciones cotidianas como la conexión o el internet o la alimentación. Algunos ejemplos son la economía, las regiones naturales, las regiones son escasez de alimento o la abundancia de alguno de estos alimentos. Como proceso de regionalización debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Definir el criterio para la definición del área, es decir, el territorio que ocuparía esta región, perfectamente delimitada. Establecer la escala geográfica que se desea regionalizar, es determinar si es un país, un departamento o un municipio. Implementar una etapa de exploración y diagnóstico, en la cual se busca la información que justifique soportar y facilitar el proceso de regionalización. Generar y proyectar y representaciones gráficas. Quiere decir que está hablando puntualmente de la selección o del proceso que se utiliza para establecerlo en un mapa. Es decir, que esta región la podemos ya después de que se ha establecido puntualmente con las anteriores características, la podemos mostrar a través de un mapa. Acá tenemos un ejemplo de cómo la ONU tiene dividido el mundo en regiones, ¿correcto? Entonces tenemos América del Norte, Centroamérica, América del Sur y del Caribe. Europa, tenemos Europa del Norte, Europa Occidental, Europa del Sur, Europa Oriental. África la tenemos por África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y África Austral. Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, Asia al Sur, sudeste asiático. Y tenemos las otras más pequeñas que son Micronesia, Polinesia, Melanesia, Australia y Nueva Zelanda. Ventajas de la organización regional. En el proceso de la regionalización no solo es necesario conocer las características físicas y culturales del territorio, sino también comprender los fenómenos sociales, económicos, productivos, naturales y políticos para administrar el ordenamiento y la planificación del desarrollo por el Estado. La organización regional tiene funciones específicas y presenta algunas ventajas. Veamos. Facilita el ordenamiento territorial, es decir, administrativamente se colocan un ordenamiento donde se colocan las áreas geográficas y se hace una unidad administrativa y política. Apoyan la descentralización política y administrativa, es decir, que se puede hacer gobiernos de tal manera que cada una de las regiones puede tomar sus propias decisiones según le convenga dentro del territorio. Favorecer la conservación del medio ambiente, es decir, que acá se va a tener en cuenta aquellas que tienen sus ecosistemas protegidos y los que tienen los ecosistemas desprotegidos. Se pueden crear políticas que favorezcan estas regiones. Permiten identificar las amenazas naturales, es decir, todo el proceso social y humano que se da dentro de las regiones. Se pueden identificar poblaciones más o menos vulnerables según lo que se busque en ese momento identificar. Diferentes tipos de regiones. De la mano del desarrollo de las sociedades y de la evolución de los estados se han generado diversas maneras de regionalizar el espacio geográfico de acuerdo con sus características físicas y políticas. Una de esas formas son regiones naturales, que son aquellos espacios agrupados de acuerdo con las características físicas de su paisaje, como el relieve, el suelo, la hidrografía y la diversidad biológica que hay en ese espacio. Regiones climáticas se denomina
clima, al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un espacio geográfico determinado. Tenemos las regiones culturales. Este tipo de regiones son delimitadas por la interacción de los rasgos culturales de un grupo humano con el espacio geográfico que ocupan. Así, acciones humanas ha dado unos rasgos distintos al espacio geográfico que dotan al territorio de una esencia cultural identificable. Regiones políticas. Las regiones políticas suelen estar determinadas por la práctica de dominio y control de un territorio ejercido por parte de un poder establecido. Regiones económicas. En este caso, las regiones son delimitadas de acuerdo con el predominio de un tipo de actividad productiva que puede tener distintas escalas desde una organización. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la región cafetera muy determinada. Bueno, chicos, gracias por este momento y espero que hayamos aprendido mucho